Muy buenas noches. El Señor los bendiga y que podamos pasar este ratico escuchando la palabra del Señor, pero que lo que escuchemos nos sirva para toda nuestra vida, que no solo se quede aquí, como decía ahora nuestro ministro de alabanza, que no sea solamente un cántico, sino que sea algo que trascienda en todos y cada uno de nosotros. Yo creo, mis amados, que todos algún día hemos dicho que Dios está alejado de nosotros y decimos, yo no lo escucho. Hay personas que dicen, no lo siento, está alejado por completo de mí. Pero la persona a veces no se detiene a pensar qué es lo que eso significa, en qué momento lo dice, porque normalmente decimos que Dios está alejado de nosotros cuando tenemos angustia, necesidad, tristeza, cuando hay algo que nos pesa, que nos duele, cuando tenemos algo que no nos hace sentir como en esa zona de confort, sino que nos hace sentir muy, muy presionados. Y oramos, algunas personas ayunamos y unimos esas oraciones y esos ayunos con plegarias, con peticiones, y cuando no se cumplen o se van dilatando mucho en el tiempo, parece que quisiéramos pelear con el Señor. Pero ¿por qué no me escuchas? ¿Qué es lo que pasa? Si ya he hecho tanto, todo lo he dispuesto para que tú me escuches, pero parece que no, es que estás muy, muy lejos de mí. Esta era la queja que tenía el pueblo de Israel y está detallado en el capítulo 58. Y alegan con el Señor y le dicen, pero si hemos martirizado nuestro cuerpo, si hemos hecho tantas cosas, ¿qué es lo que pasa que no nos escucha? Y el Señor a través de Isaías les dice que le hable al pueblo de sus pecados. Entonces vienen hablando acerca de esto y el Señor les dice todo lo que ellos deben dejar de hacer y lo que verdaderamente deben hacer. Pero aún así ellos insisten en decir que hay como una especie de muro que separa a Dios de ellos. Es en ese sentido que lo dicen, estamos separados de Dios. Y la queja la hacen nuevamente en el capítulo 59. Y hoy, mis amados, es el capítulo que vamos a estudiar, es el capítulo que el Señor nos trae de forma muy especial, advirtiéndonos contra el pecado. Y dice así en el versículo 1 del capítulo 59, escuchen, el brazo del Señor no es demasiado débil para no salvarlos, ni su oído demasiado sordo para no oír su clamor. Señor, gracias, Padre, te damos por esta palabra, Señor, que nos llena de esperanza, Señor, pero que también nos exhorta, porque en nuestros momentos, Señor, de angustia, nos acosamos, Señor, de tal forma que peleamos contigo, te acosamos y te pedimos, Señor, cosas que nosotros mismos no cumplimos. Señor, ayúdanos a entender lo que significa estar separados de ti, pero también de forma muy especial cuando esa separación también proviene de ti por nuestra propia causa. Te lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Entonces, mis amados, nos vamos a quedar con la Biblia ahí abierta en el capítulo 59. Pensemos, por ejemplo, cuando una pareja va a un tribunal o dos personas que no están de acuerdo y buscan quién concilie entre ellos. Entonces tenemos dos personas que enfrentan lo que cada uno llama su verdad y hay un juez que debe tomar una decisión
y la idea es que este juez pueda lograr entre estas personas una conciliación para que las cosas no pasen a mayores. Entonces, si de lo que vamos a hablar es de estar separados de Dios, vamos a mirar cuáles son las causas de esa separación. Y empezamos a leerla en el versículo 2 del capítulo 59, libro de Isaías. Dice: son sus pecados los que los han separado de Dios. A causa de esos pecados, Él se alejó y ya no los escuchará. Entonces miren que ahí vemos una mutua separación. Por sus pecados, ustedes se han separado de Dios, y a causa de sus pecados, el Señor se ha alejado. Versículo 3. Las manos de ustedes son manos de asesinos y tienen los dedos sucios de pecado. Sus labios están llenos de mentiras y su boca vomita corrupción. A nadie le importa ser justo y honrado. Las demandas legales de la gente se basan en mentiras. Conciben malas acciones y después dan luz al pecado. Incuban serpientes mortales y tejen telas de araña. El que coma sus huevos morirá. Al que los rompa le saldrán víboras. Con sus telas de araña no se pueden hacer ropa, y nada de lo que ellos hacen es útil. Todo lo que hacen está lleno de pecado y la violencia es su sello característico. Sus pies corren para hacer lo malo y se apresuran a matar. Solo piensan en pecar. Siempre hay sufrimiento y destrucción en sus caminos. No saben dónde encontrar paz o qué significa ser justo y bueno. Han trazado caminos torcidos y quienes los siguen no conocen un momento de paz. Cuando uno mira esto, entonces uno dice, bueno, el ejercicio estuvo como con un ejemplo imperfecto, porque más que hablar de una pareja en conflicto, parece que estuviéramos hablando como de un mundo entero en conflicto, ¿cierto? ¿Y en conflicto con quién? Con Dios. Porque no podemos negar que esta, en términos generales, es la descripción de una humanidad que está separada de Dios. ¿Y qué es lo que la ha separado de Dios? El pecado. ¿Qué es lo que la humanidad hoy le clama al Señor? ¿Qué es lo que clama cuando hay partes que están completamente inundadas, pero al mismo tiempo otras que se están quemando? Cuando se pierden las cosechas en un lado, cuando la gente muere de calor en el otro, cuando el COVID sigue acosando, cuando a una variable le sigue otra, cuando aquí hay vacunas de sobra y la gente no acude, pero allí hay escasez y la gente muere por falta de eso. ¿Qué es lo que esta humanidad le dice a Dios? Que no lo sienten, que no lo escuchan, que no les ayuda, que sus brazos se han acortado para salvarlos de esta situación, que no oye todos los ruegos. Entonces bien podemos escuchar al Señor diciendo, no, un momentico, mis brazos siguen extendidos para salvar, mis oídos están prestos para escuchar, pero el pecado de ustedes, ¿el pecado de quién ustedes? De la humanidad, es la que ha generado ese muro de separación conmigo. Bueno, lo era también con el pueblo cuando Isaías predicaba. El pueblo de Israel estaba rebelde con el Señor y tenían una religiosidad que era falsa, le fingían al Señor, hacían ayunos, iban al templo, hacían una cantidad de cosas, pero eso era todo de labios hacia afuera, de rodillas y de apariencia hacia afuera. Pero en su corazón, que es donde se incuba la maldad, que es donde empieza la perversión, ahí no se daba una verdadera transformación. Entonces es muy fácil cuando uno culpa
a otras personas, pero no vuelve uno los ojos hacia uno mismo. Por eso, antes de nosotros pelear con alguien, de verdad deberíamos pararnos enfrente de un espejo y discutir primero con nosotros, porque muchas veces buscamos en los demás aquello que nosotros no somos capaces de dar, o vemos en los demás algo malo que nosotros mismos generamos. Entonces, ¿cómo se levantó ese muro? ¿Cómo se levantó ese muro que separó a la persona de Dios? Vea, ese muro fue levantado por el pecado. Entonces, digamos que aquí está la humanidad y aquí se va levantando el muro del pecado. Dios siempre ha estado ahí, entonces no es Dios quien lo ha levantado para no vernos, sino que nosotros, a causa de lo que levantamos por nuestro pecado, somos nosotros los que no alcanzamos a verlo a Él, porque nosotros nos quedamos aquí de este lado, en medio de la cultura, las costumbres, el pecado mismo, las amistades, todo aquello que hacemos, y por eso es que reclamamos: estás alejado de nosotros. Pero Él está ahí, en el mismo punto. Somos nosotros los que, al levantar ese muro del pecado, no alcanzamos a ver su majestad. ¿Qué es lo que perdemos cuando levantamos ese muro? Vea, lo primero que nosotros perdemos es la comunión con Él. Eso es lo primero que nosotros perdemos. Y a Él, cuando nosotros a Él decimos que no lo vemos, entonces nosotros perdemos esa cercanía maravillosa. Pero nosotros estamos bien equivocados en cosas. Creemos que porque no lo vemos, Él no nos ve, que porque no lo oímos, Él no nos oye. Y en eso somos pero completamente ilusos, porque creemos que nuestro pecado va a opacar esas características, esos atributos maravillosos de Dios, como la omnisciencia y la omnipresencia. ¿Qué es lo que pasa? Que en la medida en que nosotros estamos en ese pecado, Él no tiene esa comunión, esa cercanía con nosotros, pero Él nos ve, Él nos oye, Él sabe, Él está ahí, que es de lo que hablaba el pastor en un principio. Él, ¿qué es lo que está esperando? Arrepentimiento, confesión y arrepentimiento para devolver esa comunión. El pecado nos separa de las bendiciones de Dios. Y uno dice, pero ¿por qué nos va a separar de las bendiciones? Entonces es que Él me va a castigar por eso. La verdad es que, en cierta manera, Él lo que hace con muchas cosas que no nos da o que nos quita es que Él nos protege. Y cuando nosotros levantamos ese muro de pecado que no nos permite la comunión con Él, nos pasa lo mismo que le pasaba al hijo pródigo. El padre lo seguía amando entrañablemente, pero el hijo pródigo estaba comiendo los desechos de los cerdos y no disfrutaba de las bendiciones de estar en comunión con el Padre. Nunca dejó de ser su hijo, pero él fue el que puso la distancia, y al poner esa distancia perdió todos los beneficios de la comunión con el Padre. Entonces, todo eso es lo que nosotros vemos cuando leemos en forma detenida todos estos pecados. Mire cómo lo hace de gráfico el Señor. Cuando yo leía esto, solo pensar en los huevos de las serpientes y pensar que uno las pisa y salen esas serpientes, eso es escalofriante. Pero es que eso es lo que pasa cuando nosotros en el corazón anidamos la maldad. Cuando nosotros le damos cabida a todo el pecado, en el concepto que sea, eso es lo que pasa con nosotros. Pero miren, a partir del versículo 9,
¿qué hace Isaías? Isaías sabe que lo que Dios está reclamando al pueblo, eso es cierto. Entonces Isaías, en nombre del pueblo, como parte del pueblo, hace una confesión de pecado y hace el reconocimiento de todos los pecados que tienen y las consecuencias que esto trae. Versículo 9. Por eso no hay justicia entre nosotros y no sabemos nada acerca de vivir con rectitud. ¿Qué es por eso? Ustedes ya saben que hemos hablado. Por eso es un conector que viene, que la explicación de lo que viene acá, de lo que está diciendo, es lo que vimos allá. Es decir, que sus pies siempre se apresuran a hacer lo malo, que hay asesinatos, hay calumnias, hay engaños, hay corrupción, hay mentira. Entonces, por eso, por todo ese cúmulo de pecados, no hay justicia entre nosotros y no sabemos nada acerca de vivir con rectitud. Buscamos luz, pero solo encontramos oscuridad. Entonces, aquí empezamos a ver no solamente que ellos están aceptando en cabeza de Isaías, está el pueblo aceptando en cabeza de Isaías que cometieron todos esos pecados y empiezan a haber una cantidad de consecuencias y sentimientos que ellos están viviendo por cometer los pecados que cometen. Entonces ahora vamos a soñar un poquito. Cuando yo empiece a leer esto, ustedes van a pensar que el mundo se está preparando para lo que conocemos como un gran avivamiento, que es algo que nunca jamás se programa. Un avivamiento nunca se puede programar porque es la acción soberana de Dios. Nosotros lo que programamos son campañas evangelísticas. Nosotros lo que hacemos es orar, lo que hacemos es predicar la palabra, pero soñamos con la presencia de Dios en medio de su pueblo. Presencia que se va a dar cuando Dios ejerza su soberanía sobre todos y cada uno de nosotros los seres humanos, cuando a Él le plazca. Pero si nosotros nos disponemos, estamos en oración, en el momento en que eso pase, eso va a ser algo glorioso y espectacular, que excede todo lo que son una casa de oración, porque esto incluye a la ciudad entera, al país entero. Entonces vamos a soñar. Dios nos permite soñar y tener un poquito de, digamos, de utopía sagrada y vamos a deleitarnos en eso y a pensar que el mundo entero, en cabeza de nosotros vamos a hacer ese Isaías y vamos a confesarle al Señor lo que el mundo siente a causa del pecado que comete. Versículo 9, vuelvo a iniciar. Por eso no hay justicia entre nosotros y no sabemos nada acerca de vivir con rectitud. Buscamos la luz, pero solo encontramos oscuridad. Buscamos cielos radiantes, pero caminamos en tinieblas. Estamos pero decepcionados, Señor, porque es que los pecados que cometemos hacen que obtengamos lo contrario a lo que como mundo estamos buscando. Versículo 10. Andamos a tientas como los ciegos junto a una pared, palpando para encontrar el camino, como la gente que no tiene ojos. Hasta lo más radiante del mediodía tropezamos, como si estuviera oscuro. Es decir, el mundo está confundido. No hay luz que alcance a iluminar en medio de las tinieblas y la oscuridad a las cuales conduce el pecado. Entre los vivos somos como los muertos, gruñimos como osos hambrientos, gemimos como el arrullo lastimero de las palomas. Buscamos la justicia, pero nunca llega. Buscamos el rescate,
pero está muy lejos de nosotros, pues nuestros pecados se han acumulado ante Dios y testifican en contra de nosotros. El anhelo de mi corazón, y es la oración que yo les pido que hoy eleven antes de acostarse, es que un día, pues empezando por cada uno de nosotros, pero hacer esto extensivo para la humanidad entera, en reconocer que hemos provocado a Dios, pues nuestros pecados se han acumulado ante Dios y testifican en contra de nosotros. Así es, sabemos muy bien lo pecadores que somos. Sabemos que nos hemos rebelado contra el Señor y también lo hemos negado. Le hemos dado la espalda a nuestro Dios. Sabemos que hemos sido injustos y opresores, preparando con cuidado nuestras mentiras engañosas. Nuestros tribunales se oponen a los justos y no se encuentra justicia por ninguna parte. La verdad tropieza por las calles y la honradez ha sido declarada ilegal. Si la verdad ha desaparecido y se ataca a todo el que abandona la maldad. Sí, la verdad ha desaparecido y se ataca a todo el que abandona la maldad. Y yo creo que esto describe por completo al mundo. Aquí no vamos a hablar si es de esta zona o de la otra, de esta religión o practica otro tipo de creencia. Es mirar el comportamiento de la gente. Es mirar cómo el mundo entero tiene sus formas de relacionarse con Dios, de demostrarle el amor a Dios, el arrepentimiento, una cantidad de cosas, pero en el fondo es una mentira en la inmensa mayoría de los casos, porque lo que el mundo vive es esta radiografía. Entonces, por eso les digo, anhelar, soñar, desear, clamarle al Señor, para que un día, empezando por cada uno de nosotros, pero siguiendo con toda la gente que está a nuestro alrededor y el mundo entero, le dijéramos: Señor, contra ti hemos pecado. Por eso es que nos pasa lo que nos está pasando, por eso hay injusticia, por eso hay robos, asesinatos, ultrajes, por eso la maldad de los hombres todo el tiempo va en aumento, porque el mundo entero está dejando que cada cual haga como quiere y están adoctrinando desde pequeñitos están enseñando a nuestros hijos a que no hay respeto por ninguna autoridad, que no hace falta. ¿Que cuál autoridad? Si puedes hacer lo que quieras, es más, puedes ser lo que tú desees. Entonces estamos erosionando desde abajo todo lo que Dios ha querido construir. Y después decimos que Él no nos oye y que Él está sordo, que no es tan todopoderoso como dice ser. Porque si así fuera, ¿cómo es que viendo sufrir a la humanidad tal cúmulo de cosas, se queda como tan tranquilo? Y Él no está tranquilo. Miren lo que contesta. Miren lo que contesta el Señor a partir del versículo 16. El Señor miró y le desagradó descubrir que no había justicia. Estaba asombrado al ver que nadie intervenía para ayudar a los oprimidos. Así que se interpuso él mismo para salvarlos con su brazo fuerte, sostenido por su propia justicia. Se puso la justicia como coraza y se colocó en la cabeza el casco de salvación. Se vistió con una túnica de venganza y se envolvió en un manto de pasión divina. Él pagará a sus enemigos por sus malas obras y su furia caerá sobre sus adversarios.
les dará su merecido hasta los confines de la tierra. En el occidente la gente respetará el nombre del Señor. En el oriente lo glorificará, pues Él vendrá como una tempestuosa marea, impulsado por el aliento del Señor. El Redentor vendrá a Jerusalén para rescatar en Israel a los que se hayan apartado de sus pecados, dice el Señor. Y este es mi pacto con ellos, dice el Señor. Mi espíritu no los dejará, ni tampoco estas palabras que les he dado estarán en sus labios y en los labios de sus hijos y de los hijos de sus hijos, para siempre. Yo, el Señor, he hablado. Entonces, miren todo esto. ¿Qué es lo que Dios hace? Dios sabe que esto ningún hombre lo va a hacer, ninguno lo puede hacer. Por eso Él mismo se viste y Él es el que hace todo para que seamos salvos. Habla igual que Pablo, hablando de esa armadura. Por eso Pablo la llama la armadura de Dios. ¿Y qué es lo que Dios hace? Nos muestra que primero Él la usa. Él es el que la usa para bien de nosotros. Pero luego nos permite que nos vistamos con esa armadura para que junto con Él luchemos por nosotros y por el resto de las personas. Pero hay algo. Miren en ese versículo 17, se puso la justicia como coraza y se colocó en la cabeza el casco de salvación, se vistió con una túnica de venganza y se envolvió en un manto de pasión divina. Aquí el Señor nos está hablando de esa obra de salvación, y nosotros sabemos que esa obra de salvación solamente el Señor puede hacerlo, ninguno de nosotros, no hay uno solo que sea capaz de brindarle a otro la salvación. Por eso Dios mismo se atribuyó esto. Entonces, Dios aquí les da promesas que son muy puntuales para el pueblo de Israel. En otras palabras, ustedes van a ver, le dice al pueblo, que esos enemigos de ustedes van a ser completamente destruidos. Y así lo ha hecho por siempre. Pero aquí el Señor lo que está mostrando es que todo esto parcialmente ha sido cumplido con la predicación del Evangelio. Ahí se ha dado la primera fase de todo. A medida que el Evangelio se va esparciendo por todo el mundo, que la palabra de Dios es conocida, entonces Dios mismo va dando salvación a las personas y a través de las personas a los pueblos. Pero esto solo tendrá un cabal cumplimiento, que veamos por todos los lados de la tierra la salvación de Dios cuando Cristo venga por segunda vez. Cuando Él venga por su pueblo, veremos esa salvación gloriosa que solo Él es capaz de hacer. Y vendrá como ¿qué? Como ese Redentor, como ese Goel. Ese es Jesucristo, que viene a redimirnos, a pagar el precio por nosotros, que viene a ajustar todas aquellas cosas que nosotros no podemos hacer. ¿Y de qué forma Él lo hace? ¿De qué forma nos redime? Muriendo en la cruz por todos y cada uno de los que creemos en Él como Señor y Salvador. Entonces, miren, el Señor, ¿qué es lo que hace? Él vigila muy de cerca todos los asuntos humanos, absolutamente todos los asuntos humanos. Entonces, procede según su soberanía. Hoy podríamos decir, y es justo lo que le está pasando a la humanidad. Si de pronto en ustedes todavía hay alguna duda acerca de si lo que Dios está
haciendo lo que Él está permitiendo es justo o no, vuelvan a releer el capítulo 59 de Isaías. Y como humanidad, miremos, yo les he dicho a ustedes que cuando llegan los castigos a un pueblo, no se dice, háganse aquí los que creen en el Señor y aquí se quedan los que no. No, así como el sol sale para justos e injustos, también los problemas, las adversidades, las guerras, las hambrunas, el fuego, la inundación llega para los buenos y para los malos. Pero Dios, en los que creemos en Él, ya ha hecho la obra. Y este cuerpo puede sufrir mientras nosotros estemos aquí en la tierra. Pero ya Cristo dio la sangre por nosotros para que vamos con Él allá a nuestra casa celestial, donde no habrá llanto, donde no habrán guerras, donde no habrán esas envidias. ¿Y por qué no? Porque Dios habrá transformado, Dios habrá quitado esta carne, porque ya viviremos única y exclusivamente por Dios y su palabra. Él será nuestra luz, nuestro sustento, el que nos anima, el que nos alienta, y ahí es donde se cumple. Ahora, la promesa de Dios hasta el día de hoy se cumple. ¿Y cómo se cumple? A través de los creyentes que enseñan a otros, que estudian la palabra y la llevan a otros. Y este es mi pacto con ellos, dice el Señor. Mi espíritu no los dejará, ni tampoco estas palabras que les he dado. Estarán en sus labios y en los labios de sus hijos y de los hijos de sus hijos para siempre. Yo, el Señor, he hablado. Vamos, mis amados, pongámonos en pie y vamos a darle gracias al Señor. Vamos a darle gracias al Señor. Y vamos a pedirle perdón por lo que el pecado de la humanidad lo podríamos llamar como una rebelión intencional del mundo contra Dios. Y eso es lo que hay, una rebelión intencional que encuentra eco en las leyes, en los gobernantes, pero también encuentra eco en las personas, aún en las personas que decimos que somos del Señor. Nosotros también, amantes de Dios, seguidores de Dios, enamorados de Dios, nosotros también contribuimos en muchas ocasiones a esa rebelión intencional y persistente del mundo. Eso es lo que hacemos nosotros. Y luego decimos, es que no eres tan todopoderoso, no nos escuchas, no nos ayudas y te has alejado de nosotros, Señor. Perdónanos, Padre, por esta rebelión insistente, Señor. Perdónanos, Padre, porque en ocasiones, Señor, no cometemos nosotros mismos los pecados, pero nos gozamos, nos complacemos con aquellos que los cometen, Señor. Padre, perdónanos porque muchas veces nos quedamos del lado de acá del muro, Señor, inmersos en la cultura, en los pensamientos, en las maneras de ser, en las maneras de actuar. Padre, perdónanos cuando sabiendo que alguien está haciendo lo malo, Señor, callamos por miedo y permitimos, Señor, que el mal se siga enseñoreando de múltiples maneras. Por eso es que no hay justicia en el mundo, porque desde los hombres no nace esa justicia, porque la verdad tropezó en una calle. Por un lado se fue la verdad, por el otro lado se fue la justicia y no se encontraron, porque la maldad del hombre las ha separado, porque inventa cosas que no corresponden a quién es Dios y cómo es Dios. Señor, perdónanos, perdónanos, Padre, y permite que seamos esos destructores de muros, de iniquidad y de maldad,
Que levantemos, Señor, muros de amor, de paz, de paciencia, de bondad, de benignidad, que la sustentemos con la fe y con el amor, Señor. Padre, y para eso necesitamos de cabeza a pies vestirnos, Señor, con esa armadura que tú nos prestas, Señor, y que nos pides que utilicemos para que el maligno en todas sus manifestaciones no siga haciendo el daño que hasta hoy ha hecho en la humanidad. Señor, tú sigues siendo Dios. El que pierde es el hombre, es el ser humano el que se degrada moral, física y espiritualmente, el que acaba con toda la naturaleza en todas sus manifestaciones, Señor. Tú sigues siendo Dios, pero quieres compartir con nosotros la vida eterna, la gloria del cielo, y no quieres que ninguno de nosotros se pierda. Por eso, siendo Dios, no estimaste lo que eso significaba, sino que te hiciste como uno de nosotros para dar la vida en ese madero y con tu sangre, Señor, lavar nuestro pecado. Esa es la forma, Señor, en que tú derrumbaste el muro, pero en nuestra terquedad persistimos, Señor, y lo seguimos construyendo. Perdónanos, Señor, por esta permanente rebelión. Ayúdanos, Padre, te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.